ponernos serios y hablar sobre este tema súper importante porque estamos en comunicación con Paola García Rey. Ella es directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día, Paola. Hola, un buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Aquí Dani y Eli te saludan desde todo lo que es BIT para hablar sobre este tema que obviamente ha estado circulando y es muy actual. El nuevo acuerdo con el FMI por parte del Gobierno Nacional Argentino. Bueno, sí, específicamente nosotros somos una organización de derechos humanos y parte de lo que estábamos viendo es que no había ninguna conversación alrededor del acuerdo con el FMI que tuviera en cuenta justamente las responsabilidades del Estado argentino, pero también del Fondo Monetario Internacional respecto a los derechos de las personas, básicamente a una vida digna, que puedan tener acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y cómo esa conversación o ese compromiso que corresponde a ambos estaba completamente ausente. Uh-huh. Y es por eso que decidimos mandar una carta al Fondo Monetario Internacional justamente en esta línea, ¿no? Diciendo que el fondo tiene responsabilidades de cara a la calidad de vida de las personas en Argentina, que la enorme crisis económica que viene sufriendo Argentina en los últimos años, no necesariamente solo a raíz de esta gestión, generaba enormes preocupaciones y que a la hora de involucrarse Argentina en un préstamo y del FMI considerar la posibilidad de este nuevo préstamo, pero tenía que poner a las personas en el centro de la conversación y sobre todo el ejercicio de sus derechos. Y bueno, eso es un poco la forma en que vemos que podemos dar una mirada adicional y un valor agregado a las conversaciones que, por supuesto, van más allá, ¿no? de esto que traemos nosotros y que incluso hay discusiones mucho más profundas sobre la validez o no del préstamo como tal. Bien, perfecto. Específicamente, ¿qué se detalla en este documento? En términos generales ya lo mencionaste, pero específicamente, ¿cuáles son los puntos que se detallan en esta carta, Pau? Bueno, nosotros recuperamos, por ejemplo, que hubo una última revisión en junio de 2024 del FMI, en donde, entre otras cosas, por ejemplo, decía que la cobertura de la red de seguridad social en Argentina, si bien era bastante completa, a partir de todo lo que fue, los reportes en el último tiempo, hubo mucho impacto en la calidad de vida de las personas y justamente en esa contención o seguridad social garantizada por el gobierno. Y entonces, invocando de alguna manera las mismas palabras o las propias palabras que traía el Fondo Monetario Internacional, pusimos un poco blanco sobre negro, en el sentido de decir, miren, más del 60% de las personas hoy jubiladas en Argentina viven en situación de pobreza. Las pensiones fueron las más afectadas por el ajuste en los últimos meses, incluso con una reducción de casi el 20% en 2024. El Estado argentino decidió cancelar la moratoria previsional o no reeditarla, y en marzo el 69% de las mujeres y el 50% de los varones no podrán jubilarse a través de esta herramienta que garantizaba sobre todo a quienes habían trabajado durante toda su vida en el sector informal, no llegaban a los años de aportes. También llamamos la atención respecto de el desfinanciamiento que hay en muchas de las agendas de género vinculadas, por ejemplo, entre otras cosas, con el embarazo no intencional en la adolescencia o con la violencia de las mujeres y cómo eso también repercutía en la seguridad de la población, especialmente en este colectivo o en este grupo. Y digo, de vuelta, para traducir las responsabilidades que tiene el Fondo Monetario Internacional a la hora de asignar el préstamo. Hay algo que se llaman los principios rectores sobre deuda externa y derechos humanos, porque recordemos que el Fondo Monetario Internacional es una agencia de Naciones Unidas, y entonces estos principios lo que hacen de alguna manera es darle una guía muy concreta al fondo para que en el marco de sus préstamos de alguna manera no sea cómplice de medidas muy restrictivas que impliquen, entre otras cosas, por ejemplo, este tipo de impacto, que tengamos una suba de los índices de pobreza y una cantidad de personas adultas mayores que no llegan a fin de mes. Entonces, es traer un poco las conversaciones que venimos documentando y dando digamos, en el contexto actual de enormes recortes,
y la responsabilidad del FMI de no ser cómplice de ese tipo de medidas, que tiene hoy con la carta de la posibilidad de un préstamo, bueno, la posibilidad de incluir condicionamientos para garantizar que las personas en Argentina vivamos de manera digna y que todo el mundo pueda tener una calidad de vida mínima, decente, con acceso a salud, educación, cuando estamos hablando incluso de recortes en salud, en educación y en muchas otras áreas del gobierno. Ahora, Paola, por ahí es preocupante cuando uno le comienza a leer la carta, un párrafo en particular, uno de los primeros, que habla sobre, bueno, le piden al FMI que se abstenga de entregarle ciertas cantidades de dinero a Estados-nación, en este caso obviamente hablando de la Argentina, porque no van a poder cumplir con esa deuda. Y sin meternos en el detalle del término en cuanto a lo económico, me gustaría que nos contaras un poco cómo es que llegan a la conclusión de, cuidado que esto Argentina no lo va a poder devolver a no ser que ponga en riesgo estos derechos. No, bueno, justamente lo que nosotros planteamos es eso, el compromiso de una agencia como el Fondo Monetario Internacional de entregar dinero a un país tiene que estar condicionada con el respeto y el ejercicio de los derechos humanos. En la medida en que lo que hemos visto en el último tiempo y lo que ha de alguna manera transmitido ampliamente este gobierno, que ha hecho del déficit fiscal y demás una bandera para que digamos como un antecedente que no ocurrió en los últimos 16 años en Argentina y que por supuesto nosotros celebramos en términos de los índices, pero ahora cuando uno reflexiona respecto de cómo se llega a ese superávit fiscal y cómo en el camino hemos dejado políticas de género, hemos dejado a jubilados, hemos dejado a un sistema sanitario sin presupuesto y demás, es donde empezamos a aprender alarmas y decir, bueno, un fondo, un préstamo que avale de alguna manera este tipo de medidas y que parte de las condiciones, recordarán del préstamo, incluso en la época de Marx, era justamente un déficit cero, pero que detrás de ese déficit cero hay una batería de violaciones a los derechos humanos de las personas. Ahí prendemos las alertas y decimos, bueno, si esas son las condiciones, si esos son los términos a los que el fondo también coincide, bueno, pedimos justamente que se abstenga de brindar esos fondos en la medida en que eso va a traer repercusiones adicionales al recorte en el ejercicio de derechos. Por supuesto, a nivel global nosotros hemos transmitido recomendaciones similares donde hemos visto experiencias de países como Grecia, como Chad, en donde los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional terminan destruyendo, por ejemplo, en Grecia el sistema de salud y incluso el fondo y otros organismos han reconocido de alguna manera que parte de sus condicionamientos resultaron en este tipo de situaciones de vuelta en Grecia sanitarias. Entonces, bueno, es anticiparnos a esa situación y es recordar que el fondo tiene obligaciones de derechos humanos y es interpelarlo para que justamente vuelva o traiga la conversación sobre derechos humanos y el ejercicio de derechos humanos a la conversación inmediata sobre el préstamo. Claro, es interesante porque también, Paola, vos estás poniendo en un marco institucional cuestión, porque a veces ocurre o da la sensación de que es un amigo que tiene mucho dinero o una casa de préstamos que se la pasa a Javier Milei, al presidente, porque confía en el presidente, y la realidad es que es un país el que después va a tener que pagar esa deuda. A mí me gustaría preguntarte si han obtenido alguna respuesta y de parte del gobierno y del FMI, y si ustedes están esperando y con cuánta virulencia verbal, simbólica, pueden llegar a esperar unas respuestas del gobierno que en los últimos tiempos se ha caracterizado por cualquier funcionario, funcionaria, organismo, entidad o institución que de alguna manera critique con argumentos y fundamentos el accionar del gobierno, la respuesta es, bueno, no sé, me imagino que cuando vos estabas hablando, la realidad es que es de lo que vos hablás es de lo que el presidente llama, bueno, no sé, son zurdos, son esto, lo otro. ¿Esperan algo así? Si no es que ya ha llegado alguna... Aún, a ver, para responderte a la primera pregunta, todavía no hemos recibido ninguna respuesta de parte del Fondo Monetario. La carta la transmitimos el 28 de marzo recién, así que tenemos algún margen de expectativa de que nos contesten, pero la verdad es que en muchas otras ocasiones, en algunos países, no hemos tenido respuestas inmediatas.
Así que muy expectantes de que eso ocurra. En nuestro vínculo con el gobierno en el último tiempo estuvo un poco signado por esto que vos bien marcás, que tiene que ver con ataques virulentos contra todo aquel que piense diferente, y esto lo hemos incluso documentado en algunos informes que realizamos el año pasado, los primeros 100 días de Milei y el aniversario del primer año de gestión de Milei, en donde justamente lo que vimos que parte de la naturalización de la forma de expresión del gobierno tiene que ver con esto, está asignada por una narrativa completamente violenta, descalificante y con muchos mensajes de odio, en donde el objetivo es casi como que crear un enemigo al cual oponerse y al cual atacar, y después de la retórica presidencial viene una catarata de trolls o de influencers muy asociados a la Libertad Avanza, que no dudan en atacarnos en las redes sociales y demás. Hemos tenido un enfrentamiento incluso hacia fin de año con la ministra de Seguridad por nuestras posiciones muy críticas sobre la represión a la movilización social a lo largo de todo 2024, que nos ha dedicado un video en donde básicamente nos decía que mentíamos y que la situación no era tal, y cuando podemos documentar la cantidad de heridos y incluso periodistas heridos en el marco de las protestas. Nosotros estamos acostumbrados como Amnistía, lamentablemente, a ser criticados cuando somos quienes observamos a los gobiernos. Lo hemos hecho en esta gestión, lo hemos hecho en la gestión de Macri, lo hemos hecho en la cuestión de Cristina, en la cuestión de Néstor, porque muchas veces se nos califica de ser partidarios y parte de nuestro ADN justamente es no serlo. No vamos a dejar de por eso salir a marcar lo que consideramos es básico para la coexistencia entre todos quienes podemos pensar diferente, pero queremos seguramente de Argentina una Argentina que pueda respetar los derechos de las personas y que podamos convivir en paz, con lo cual nos van a seguir encontrando Amnistía muy activa y muy vocal en estos aspectos, porque de vuelta apostamos a que todas las personas en Argentina y en cualquier rincón del mundo puedan ejercer sus derechos, y cuando eso no ocurre estamos dispuestos un poco en nuestro mandato a marcar esas situaciones e intentar cambiarlas, con lo cual la carta también es una invitación constructiva a una conversación sobre qué rumbo tomar y cómo no dejar a nadie fuera del mandato de la protección del Estado en este contexto. Bueno, ojalá así sea. Ojalá así sea, obviamente vamos a estar atentos a una respuesta, a una pronta respuesta de hecho, así que te agradecemos muchísimo por este tiempo y por la comunicación, Pau. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. En comunicación, aquí en Todo lo que es BIT, Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, ¿sí? Si vos querés investigar todo el trabajo que vienen realizando, podés visitar su página web, amnesty.org. Ahí vas a poder ver todo lo que está ocurriendo, por supuesto, y leer la carta que le escribieron al Fondo Monetario Internacional de representativa aquí en Argentina. ¿Seguimos con Todo lo que es BIT? Dale, llegamos. Ya venimos. Todo lo que es BIT.